Ruach, oh Ruach, oh Ruach, con poder. Ruach, oh Ruach, oh Ruach, con poder. En el aposento alto, tu iglesia está esperándote. María y todos tus hermanos, en una sola voz, llamándote. Fuego abrasador, quema nuestro ser, echa fuera el temor de una vez. Ruach, oh Ruach, oh Ruach, con poder. Ruach, oh Ruach, oh Ruach, con poder. Estamos llenos de valor, salimos a anunciar tu resurrección. Señales hoy nos acompañan de tu majestad, tu sanación. Derrama tu poder en mi debilidad, llena los corazones de tu paz. Ruach, oh Ruach, oh Ruach, con poder. Ruach, oh Ruach, oh Ruach, con poder. Con poder. Ruach, oh Ruach, con En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente jueves. Es 16 de febrero de 2023, jueves eucarístico. Damos gracias al Señor porque nos permite llegar a este día, porque nos permite contemplar su bondad, su amor y su misericordia en nuestras vidas. Y sobre todo también que nos da la dicha y la gracia de poder escuchar su palabra en este nuevo día. Vamos a disponernos para escuchar el Evangelio con atención, y lo hacemos como siempre, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, que nos dé el entendimiento para saber comprender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes
¿quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy común a veces darnos cuenta del punto de vista que llega a tener la gente sobre nosotros, que por desgracia algunas veces llegan a ser chismes, llegan a ser calumnias, llegan a ser difamaciones. Pero algo que sí tenemos que tomar en cuenta es cuando ya algunas personas nos han dicho, oye, ¿sabes qué? Tienes un muy mal carácter. Oye, ¿sabes qué? Tienes que darte cuenta que te estás equivocando. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te detienes un poquito y analizas cómo estás comportándote en tu familia, cómo estás comportándote en tu trabajo, cómo estás realizando tu vida? Ese tipo de acciones, cuando las dejamos pasar de largo, no solamente nos estamos cerrando a tener una autocrítica, una autoevaluación, sino también nos estamos cerrando a analizar si realmente estamos actuando como Dios quiere. Por eso es importante siempre escuchar lo que diga la gente, no importa si lo dice de una manera buena o lo dice de una manera mala, eso ya pasa a un segundo plano. Aquí una recomendación que te hago es siempre trata de tomarlo en cuenta. Cuando alguien llega y te hace una corrección, tómalo en cuenta. Puede no tener razón, puede estar equivocado, puede incluso, algo que es muy común, más que darte una corrección, puede decirte lo que no le gusta. Eso es muy común en los matrimonios, que a veces la esposa le dice a su marido: "Oye, ¿sabes qué? No hagas esto". Y no es algo que esté mal, sino que es algo que le desagrada. Y eso ya sería un punto aparte también. Pero lo que sí es importante es que nos detengamos a analizar, a ver, ¿esto que estoy haciendo está bien o quizás me estoy equivocando? Eso es muy importante. Por otro lado, me gustaría que también nos diéramos cuenta en el evangelio del día de hoy que ese propósito que de alguna manera tiene Pedro al resaltar, es el primero, el que toma la palabra. Por eso esa primacía que tiene Pedro, ese primado que tiene y que hoy vemos con el Papa Francisco, ¿no? El primado, él es el vicario, digamos, tiene el grado sacerdotal del obispado, sin embargo, él está por encima de todos. Esa es la primacía que tiene San Pedro y que hoy hereda nuestro Papa Francisco. Vamos a ver cómo Pedro resalta, tú eres el Mesías, es lo que le dice él, pero también poco después intenta disuadirlo, nos dice el Evangelio, intenta de alguna manera hacerle cambiar de parecer, que no tiene el por qué pasar por la pasión, por qué no tiene que dar ese paso, esa Pascua. Recordemos que la palabra Pascua significa paso. Y Pedro lo que intenta es de alguna manera hacerle cambiar, cambiar de propósito, cambiar de misión en este mundo. Sin embargo, no solamente hay que quedarnos con el apártate de mí, Satanás, que es tan común, tan conocido, sino más bien ver las siguientes palabras que le dirige Jesús. Tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Esa mirada que Dios nos dirige de amor, que Pedro quizás lo estaba haciendo con una buena intención, pero que sin embargo se desviaba de la voluntad de Dios. Así es como actúa el enemigo. Por eso es que Jesús no es que le esté diciendo a Pedro que él es Satanás, pero sí que está actuando como él, que él no está tomando un juicio con un criterio divino, sino más bien con un criterio humano. Muchas veces nosotros vamos así por la vida. Precisamente la primera parte de la reflexión que te compartía, cuando Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y que nosotros no tomamos en cuenta eso en nuestra vida diaria. Por eso es importante no tomar el criterio únicamente humano, sino el divino, porque Dios muchas veces puede hablarte a través de la gente. Dios puede precisamente estarte hablando a través de tu hijo, diciéndote, papá, necesito tiempo, papá, necesito que me prestes atención, papá, necesito tu presencia en mi vida. Y te lo dice cuando tienes 5, 6, 7 años.
y ya no te lo va a decir cuando tenga 13 o 14 y que se encuentre en malas compañías, cuando se encuentre en un vicio, cuando se encuentre inmerso en esta sociedad que no hace otra cosa más que envenenar a nuestros jóvenes. Por eso es importante hacerle caso a lo que dice la gente. Por eso es importante que nos demos cuenta de que el demonio actúa a través del juicio humano. ¿Y por qué hablo del juicio humano? Porque ese es el que nos llama a nosotros la atención. Un juicio que no es recto, un juicio que no es sano, un juicio que pervierte, algo que muchas veces nos lleva hacia un hedonismo. El hedonismo es esa doctrina filosófica que nos lleva hacia el placer, buscar el placer. Ese es el propósito del hombre, buscar el placer. Y por supuesto que no es así. Tiene que haber sacrificio y ese es el criterio divino. Por eso Cristo anuncia su muerte y muestra que a través de ese sacrificio hay amor. Hoy, hoy todavía en nuestros días algo que se puede rescatar es que muchas veces los papás tienen ese esfuerzo, esa dedicación por tener un trabajo y tratar de dar una vida digna económicamente hablando, materialmente hablando. Nos olvidamos de muchos otros aspectos, pero por ese lado sí se ha mantenido, creo, en gran medida el hecho de que los papás, no importa la hora a la que se tengan que levantar, no importa la hora que se tengan que dormir, pero se esfuerzan por darles ese trato digno materialmente hablando a sus hijos. Bueno, ese esfuerzo tiene que llevarse todavía un poco más allá, porque ese es el criterio divino, porque ese es el criterio que nos pide Dios. Una sociedad donde podamos no solamente pensar en nosotros, sino pensar en los demás. Pedro estaba pensando en que su maestro, al que tanto amaba, no sufriera. No había razón de que sufriera, porque era Dios y él podía hacer la salvación, la redención del género humano de la manera que él quisiera. Bastaba que simplemente lo pensara. Podríamos incluso decir, bastaba que Jesús tronara los dedos para que se pudiera dar la salvación del género humano. Sin embargo, Dios entiende que la mejor manera en la que puede expresar su amor es a través de su propia vida humana. Entonces, por eso ve necesario este paso en la pasión, muerte y posterior resurrección al tercer día. Es decir, Jesús habla perfectamente de esto, incluso el propio Marcos lo menciona, lo dijo todo esto con entera claridad. Pidámosle al Señor que nos permita tener un entendimiento, una sabiduría, ver las cosas como las ve Él y no como las vemos nosotros, que nos permita dar siempre pasos como Él los daría, actuar como Él lo haría, pensar como Él lo haría y hablar como Él lo haría, y no como nosotros, que muchas veces nos dejamos guiar por aquello que creemos que es bueno, por aquello que creemos que es lo mejor, que porque no sufrimos, porque no duele, porque no hay sacrificio. Y no, hoy el Señor nos viene a decir, esta vida puede doler, pero recuerda la recompensa que hay. Quiero que resucites conmigo, porque para que haya una resurrección, tiene que haber una pasión y una muerte. Para que haya una resurrección, tenemos que matar, que vencer al pecado y al enemigo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les conceda su paz, su amor y su misericordia. Los esperamos esta noche para nuestra transmisión de nuestra ya cotidiana hora santa de cada jueves. Y si tienen oportunidad, visita a Jesús Eucaristía en la parroquia más cercana. Que Dios te bendiga